Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Antes de pasar la predicación, recordamos nuestras actividades. Días miércoles, todos los miércoles a las 8 de la noche, tenemos nuestro culto de oración al cual están todos cordialmente invitados. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Y el día de hoy, entonces, guardando este precioso día del Señor, comenzando con nuestro culto general a las 11 de la mañana, con una serie de estudios y actividades en medio, y terminando entonces a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico, al cual obviamente invitamos a que inviten, ¿no? Porque es un tiempo en donde se predica el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy. Y como ya nos hemos dado cuenta, seguimos viendo esta epístola de los Gálatas, que creo yo, tengo una percepción de que ha sido muy corto, ¿no? Estos 5 capítulos creo que se han pasado muy rápido. Ya estamos en el capítulo 5 y vemos cómo el apóstol Pablo, ¿no? Sigue argumentando, sigue llamando, exhortando a los Gálatas a que despierten, ¿no? Ellos están pasando un tiempo de confusión debido a un contexto. El contexto es ¿cuál? Que había un grupo de judíos, se supone, vamos a decir entre comillas, cristianos, porque no lo eran, judíos que decían sí, Jesús es el Cristo, pero enseñaban a los que creían en Cristo, particularmente a los gentiles, que ellos tenían que abrazar y observar todas las leyes y tradiciones judías para ser salvos. Y enseñaban, por tanto, una salvación por obras. Ahí el apóstol Pablo entonces empieza a decirles que no es así. Ya hemos visto todos estos capítulos donde los ha exhortado, los ha amonestado, los ha retado, ha dado argumentos para decirle que esto no es así. Y encontramos y llegamos entonces a las palabras que encontramos en el fragmento del día de hoy. Dicho eso, vamos al versículo número 7, donde encontramos el primer versículo y dice lo siguiente. Vosotros corríais bien. Y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo está recordando los tiempos en cuando él fue a predicarles a los Gálatas. Recordamos que el que fundó la iglesia, podríamos decir, de Galacia, fue el mismo apóstol Pablo al ir a predicar a ese lugar. Y los Gálatas, entonces, obedecieron al mensaje, creyeron al mensaje y comenzaron a peregrinar en la fe. Y él recuerda, entonces ustedes corrían bien. Imaginamos que es muy lógico que el apóstol Pablo no es que les predicó y se fue. Estuvo con ellos un tiempo, ¿no? Estuvo enseñándoles los primeros rudimentos de la fe, estuvo armando, quizás estuvo preparando alguna persona para que pueda guiarlos en el tiempo que él seguía su ministerio. Él estuvo hablando de las verdades de la Escritura. Entonces él tiene testimonio de que ellos estaban bien, tenían salud, tenían una correcta doctrina. Y por tanto, ahora él, al ver y al saber lo que está sucediendo en Galacia, les hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió entre medio? ¿Qué pasó en este intertanto cuando yo me fui? Y lo presenta de esta manera. ¿Quién fue el estorbo? ¿Quién se presentó como obstáculo para que ustedes ahora se desvíen de la verdad? ¿Qué pasó para que
ustedes que caminaban bien ahora se desvíen. ¿Quiénes? ¿Qué sucedió? Para que ustedes ahora, después de ir caminando bien, corriendo bien, ahora no obedezcan a la verdad. Ojo con esto, porque lo que el apóstol Pablo está justamente haciendo es una declaración, está cita, no está hecha, pero la declaración es clara. Los Gálatas están andando por un mal camino. No están obedeciendo a la verdad. Ellos están mal. Y hubo alguien alguien que fue el que de alguna manera los llevó por ese lugar. Los alejó de la senda de la verdad. Y aquí la verdad, hermanos, es nada más y nada menos que la correcta enseñanza, la Biblia, las verdades del Evangelio. El apóstol Pablo fue a ese lugar y les dijo, ustedes corrían bien porque andaban por la sana doctrina, andaban por la enseñanza bíblica. Por eso entendemos, hermanos, que no podemos caminar bien si es que andamos por una mala senda, por una doctrina errónea. Esto da mucho para pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos a un sinnúmero de personas evangélicas, por decirlo así, que dicen, no, yo estoy bien, estoy caminando, estoy andando muy bien, pero cuando vemos la doctrina en la que descansan ellos, es una doctrina alejada de las Escrituras. Y por tanto, si el apóstol Pablo lo viera, diría, ustedes no están obedeciendo a la verdad y ustedes no están caminando bien, están caminando mal o están corriendo mal. Están desobedeciendo a la verdad. ¿Por qué? Porque caminar bien, andar bien, va de la mano con una correcta doctrina. Y eso es innegociable. Eso no se negocia. Andar, caminar bien, va de la mano con una correcta enseñanza. Por tanto, una incorrecta enseñanza, una enseñanza que se desvía de las Escrituras, va a producir de manera natural que los que profesan dicha fe, entonces, están caminando mal. Ya sabemos cuál era el estorbo ahí. El estorbo eran los judaizantes. El apóstol Pablo le había predicado bien el Evangelio, ellos caminaban bien, pero de repente llegan los judaizantes a enseñar otra doctrina. Ya sabemos también cuál es el problema de fondo. El apóstol Pablo ha defendido la salvación por fe sola, por gracia sola, y los judaizantes dijeron, no, si es fe más obras. Y eso es un estorbo. Es una desviación de la verdad. Y el apóstol Pablo lo describe como un estorbo, un impedimento para la verdad del Señor. En el contexto eran los judaizantes, pero llevémoslo quizás al día de hoy o al desarrollo de la iglesia. Cuando estudiamos historia de la iglesia nos dimos cuenta, ¿no?, de que habían una serie de personas que se transformaron en estorbos de la verdad. Todos los herejes, ¿no?, de la historia, y no los vamos a enumerar porque son una enorme cantidad de personas. Ahora, si quisiéramos nosotros hacer una radiografía y decir hoy día cuál sería el gran estorbo de la fe cristiana, de la verdad de Dios hoy día, y quisiéramos utilizar la bolsa más grande, ¿no?, para meterlos a todos los posibles, creo yo que podríamos utilizar la bolsa del antropocentrismo. Todas esas iglesias, denominaciones, posiciones, doctrinas que tienen al hombre como centro, lo que hacen es desviar, ¿no?, a los hombres de la verdad de Dios. Porque la Escritura es cristocéntrica. La verdad de Dios se centra en Cristo y para la gloria de Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero una serie de pseudo cristianos, evangélicos en general, vienen y entonces y ponen al hombre como centro, y de ahí se manifiestan una serie
de doctrinas, denominaciones, etcétera, ministerios de prosperidad, liberales teológicos y etcétera, una serie de gente que está metida ahí y que se han transformado en estorbos para la verdad de Dios. Son realmente estorbos. Y nosotros vemos las consecuencias de ellos. Muchas personas siguiéndolos y lamentablemente andando mal. Porque no están corriendo bien. Porque están corriendo en base a un engaño, a una mentira. Ahora, eso es quizás la parte externa, ¿no? Pero quiero tratar de invitarlos ahora, quizás de una aplicación personal, y preguntarnos nosotros, ¿cuál será el principal estorbo en nosotros para que nosotros podamos caminar en la verdad? ¿Cuál es el principal estorbo para desobedecer a la verdad que tenemos nosotros? Y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que el principal estorbo para desobedecer la verdad es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón es el principal estorbo interno para poder seguir la verdad de Dios. Es nuestro peor enemigo, hermano. Si nuestro corazón es maquiavélico a la hora de seguir la verdad y andar por la verdad y caminar bien. Sí, de hecho, es más, ¿por qué toda la gente sigue iglesias de corte antropocéntrico? ¿Por qué? Porque justamente lo que se hace en ese lugar de diferentes maneras es levantar el yo, levantar el corazón. Siendo que la Escritura lo que hace es decirte el corazón quebrantado es el que el Señor quiere. El contrito de corazón, el humillado, el que básicamente lo que hace es aplastar su propio corazón. Ese pobre de espíritu. Nosotros vemos, por tanto, que ese es nuestro enemigo. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, de todas las cosas guardadas, de todos los tesoros que tú pudieras guardar, guarda tu corazón. Es el principal objeto de observación que todos nosotros como creyentes deberíamos tener. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y cuidado porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ese es nuestro principal estorbo. Es más, si nosotros recordamos algún texto en particular, Mateo 4, cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, si ustedes piensan en las tentaciones que Satanás por las cuales trata de tentar a Cristo, todas tienen que ver con el corazón. Tienes hambre, satisface tu carne, transforma las piedras en pan, satisfácete. Demuéstrame tu poder, te voy a llevar a un lugar, tírate, porque demuéstrame que tú realmente vas a ser librado, porque tú eres importante. Póstrate delante de mí y yo te daré toda la gloria. Todas las tentaciones de Satanás a Cristo fueron apuntando al corazón. Y el Señor, ¿qué hizo? Resistió. Pero ojo, hermanos, usted no es Cristo. Nosotros no tenemos la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo era pulcra. Fue pulcra, es pulcra. Limpia, sin pecado, sin mancha. Nuestro corazón está contaminado. Hay un pecado remanente ahí. Podemos estar justificados, podemos estar efectivamente posicionalmente santos delante del Señor, pero en este lado de la eternidad, nosotros seguimos luchando contra nuestro corazón. Y el corazón mío es malvado, es sucio, perverso, al igual que el de ustedes. Y por tanto, las trampas que nuestro propio corazón nos van a poner para no seguir a la verdad del Evangelio y de las verdades de la Escritura, van a ser constantes. Hermanos, trampa tras trampa. Estorbo tras estorbo, impedimento tras impedimento, se manifiesta de manera práctica en nuestras vidas. Oremos al Señor, pero ¿qué dice el corazón? No, mejor quédate, vamos a hacer otra cosa. Vamos y sirvamos al Señor, vamos a predicar, no, mejor quedémonos aquí sentaditos, estamos más cómodos. Vamos a estudiar la palabra, pero el corazón no, mejor no vemos Facebook, es más entretenido. Y así una serie de cosas que atentan contra nuestra vida de santidad. El corazón es el primero que pone argumentos y estorbos para seguir la verdad. Entreguémonos entonces a vivir de manera santa y piadosa. Levantémonos a las 4 de la mañana para orar. Eso, el corazón sí que no lo quiere.
Y no estoy diciendo que el mío sí lo quiere. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón lo que hace es conspirar y ser un enemigo, un estorbo, un impedimento para seguir la verdad de Dios. Y si no es por la obra del Señor mismo, hermanos, nosotros no estaríamos siguiéndolo. La Escritura, hermanos, hace que el corazón se rebele contra Él. Pero es el corazón, es Dios haciendo algo en el corazón continuamente. ¿Para qué? Para que podamos obedecer y mantenernos firmes en esa verdad. La verdad de las Escrituras. Asimismo, el apóstol Pablo sigue diciendo entonces, estos estorbos, ese estorbo, los judaizantes, respecto a ellos, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Deja claro a los Gálatas y les avisa que quienes son tropiezo a la verdad no son enviados de Dios. Todo lo contrario, podríamos decir, son enviados de ultratumba. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque Dios no puede dividir su propio reino. Dios no conspira contra sí. Dios no se, como se dice en el chileno, no se pisa la cola, no hace cosas en contra de su propia obra. Y los que eran tropiezo ahí para la verdad de Dios, sí eran enemigos de Dios. Eran personas que se contraponían a la voluntad clara de Dios de que las personas, de alguna manera los Gálatas, anden por sendas de justicia. Por tanto, todo aquel que quiere estorbar a Dios no tiene nada que ver con Dios, todo lo contrario. Por tanto, debemos entender algo. Lamentablemente nosotros muchas veces queremos ser más buenos que Dios. Caemos en lo que se conoce como buenismo, ¿no? Y aparece un predicador de la prosperidad por ahí y no aparece el bueno que dice, no, pero es que la verdad es que un siervo de Dios igual. No, hermano. Todo aquel que se levanta para tropezar la verdad de Dios no es de Dios, no son de Dios. Pueden usar el nombre de Dios, pueden pararse en un púlpito, en un escenario, porque usan escenarios, con Biblias en la mano, pero no son de Dios. Y es responsabilidad de los oyentes estar atentos y discernir si es que lo que dice el predicador es de Dios o no. Nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos la Escritura para poder entender que no todo el que dice Señor, Señor, es de Dios. No todo aquel que usa el nombre de Cristo realmente es de Dios. Y por tanto, todo aquel que empieza a profesar, a enseñar y a básicamente confundir a aquellos que han puesto a Cristo como centro de su vida y la palabra como fuente de autoridad y práctica, y empiezan entonces a tratar de tergiversar la verdad de Dios, son declarados enemigos de Dios. Y ojo con esto, porque es el mismo apóstol Pablo el que ha dicho en la introducción a los Gálatas que si él mismo o un ángel del cielo viene y predica otro evangelio, sea maldito, hiper maldito, maldecido a su máxima expresión. Y lo reafirma, si alguno predica un evangelio diferente, sea maldito, anatema. ¿Y es por qué? Porque, hermanos, la verdad de Dios produce vida y la mentira y el engaño produce muerte. Estamos tratando con asesinos de almas. Y de hecho el apóstol Pablo después se va a poner un poquito más duro respecto a ellos. No caigamos en el buenismo de decir, no, sí, es que igual son de nuestro equipo. No, hermanos. Y lamentablemente esos mismos que pertenecen a ese tipo de congregaciones son los que dicen, no, pero es que seamos todos amigos, todos estamos en el mismo barco. No, hermanos. De hecho, lo que se le acusa siempre a la ortodoxia, particularmente, ¿por qué no a la ortodoxia reformada? Es su intransigencia. Pero hermanos, somos intransigentes porque la Escritura es intransigente. No porque a uno se le dé la gana de ser intransigente. Nosotros seguimos lo que la Escritura dice. Y si quieren acusarnos de intransigentes a nosotros, acusan de intransigente al apóstol Pablo, por lo menos, ¿no? Porque él es el que está hablando de esta manera tan dura. No yo. Él lo está diciendo. Continúa diciendo, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esta verdad está en línea con lo que le está diciendo. Una verdad interesante, ¿no? Que no le gusta escuchar a la gente, pero un poquito de levadura, las cosas insignificantes traen consecuencias trascendentes. Las cosas insignificantes traen consecuencias trascendentes. En este caso, ya sabemos en el caso particular, el solo hecho de que los
Gálatas ahora digan, no, es que ahora es fe más obras, que alguien podría decir, pero si es una trivialidad, es algo pequeñito. Si alguien lo piensa así pequeñito, el apóstol dice que ese pequeñito pensamiento, lo que produce es una contaminación total. Contamina todo y lo que hace básicamente, esa pequeña mentirita, es producir lo que hace el cáncer, que parte con una pequeña célula, ¿no? Pero que termina contaminando todo el cuerpo. Una pequeña mentira, una pequeña desviación, lo que hace es envenenar todo. O usted se tomaría un vaso con 200 centímetros cúbicos de agua y unos 3 centímetros cúbicos de cianuro. No. ¿Por qué? Porque esa agua estaría toda contaminada. Asimismo estamos hablando de la doctrina. Hermanos, un incendio forestal comienza con una chispa. Una pequeña chispa. Y hay un dicho popular, un proverbio popular que dice que la guerra se perdió por un clavo. ¿Habían escuchado eso? La guerra se perdió por un clavo. ¿Por qué? Dice, bueno, porque ese clavo que estaba mal puesto soltó la herradura del caballo. Y el caballo no pudo ser conducido, ¿cierto?, por su jinete para llevar el mensaje. A la ciudad no llegó el mensaje y finalmente lo que pasó es que los pillaron desprevenidos. Se perdió la guerra por un clavo. Las pequeñas sutilezas, las pequeñas cosas pueden producir grandes problemas. Y el apóstol Pablo está hablándolo en base a ¿qué? A la doctrina, hermanos. Lo está hablando en base a la doctrina. Por eso, hermanos, nosotros no podemos transar ninguna de las verdades del Evangelio. No transamos la verdad de que nadie será salvo por las obras. Eso lo decimos de manera derecha, ¿no? Sin miramientos. No negociamos bajo ningún punto de vista la salvación solamente por gracia por medio de la fe. Eso no se transa ni se va a transar jamás. Y el apóstol Pablo justamente está defendiendo eso firmemente. Nosotros no transaremos la verdad de que el hombre nunca será justificado por obras que pueda hacer. Es algo que decimos derechamente y que no vamos a transar. Y es justamente en el problema que están cayendo los gálatas. Que habían aceptado, ¿no?, la doctrina de los judaizantes. Habían aceptado y dijeron, ven, somos bienvenidos para que tú vengas a establecer una nueva doctrina. No. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo entonces dice en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. El apóstol Pablo no ha perdido la esperanza con los gálatas. Y les dice, de hecho, no ha perdido la esperanza, tiene esperanza en él. Y les dice que declara su confianza en que ellos podrán enmendar el camino, de que ellos podrán hacer oído a todos los argumentos que él ha esbozado, que son bastantes. A la vez podríamos decir que es una invitación cordial y amorosa a los hermanos gálatas. ¿Para qué? Para animarlos a que abracen y vuelvan a abrazar la verdad, para que corrijan su camino. El apóstol Pablo les está hablando de manera pastoral, ¿no?, animándolos. Pero a la vez que está animando a los gálatas, lanza una tremenda amenaza, advertencia a los que estaban pervirtiendo la doctrina, en este caso a los judaizantes. Los judaizantes, esos que han sido estorbo para ustedes, ellos están sentenciados. Los judaizantes son aquellos que han estorbado la verdad de Dios y quienes han pavimentado un camino paralelo, totalmente perverso, enseñando que los hombres pueden ser salvos por obras o gracia más obras, poniendo obras. Y el apóstol Pablo dice, ellos, por esa pequeña mentira que para algunos podría ser pequeña y que nosotros entendemos que es garrafal, ellos van a pagar las consecuencias eternas de lo que están haciendo. Y ya sea que lo hayan hecho por ignorancia, por orgullo o por confusión, las consecuencias son las mismas.
¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos tratando con almas. Estamos hablando de la eternidad de las almas. Ellos, por medio de su enseñanza, están manteniendo almas en la esclavitud. De hecho, cuando el Señor Jesucristo está hablando y reprochando a los fariseos, los acusa. ¿Por qué? Porque ellos recorrían todo el mundo para ser un prosélito. Pero ¿qué es lo que lograban por medio de su engaño? No dejaban entrar a nadie al reino de Dios. No entraban ellos y no dejaban entrar a nadie. ¿Por qué? Porque ellos, por medio del engaño, por medio del error, contaminaban el entendimiento de las personas. Y es lo mismo que estaban haciendo los judaizantes. Y el apóstol Pablo, hermanos, estaba siendo bien duro. Quien quiera que sea, sufrirá el castigo por sus acciones. Quien quiera que sea. Y fíjense que la Escritura también advierte esto. Hay dos textos que quiero leer al respecto. Judas 1, versículos 3 y 4 dice así. Amados, hay una carta en Judas para el Nuevo Testamento para que sepan. Tiene un capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión y salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo escribe Judas. Veamos que escribe el apóstol Pedro en su segunda epístola. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiero que se quede con ese herejías destructoras. Ahí, subrayado, una ventanita. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Repito eso, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y también anote esto, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mi pregunta es, ¿hacerle saber a una persona que es salvo por las obras o puede alcanzar salvación o justicia por medio de las obras, a la luz de lo que el apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas, es una herejía destructora? La respuesta es sí. Es sí, hermano. Y de hecho, por eso el apóstol Pablo ha hecho tanto énfasis y ha defendido con tanto vigor, ¿no?, la verdad de la doctrina de la salvación por sola fe. ¿Por qué? Porque si alguien entonces cambia la cruz por las obras, lo que está cayendo es en la destrucción eterna. Ha caído de la gracia, como lo había dicho anteriormente. Son herejías destructoras. Y hoy día vemos una serie de púlpitos que lo que hacen justamente es enseñar eso y otras herejías más, que lo que hacen es destruir y mantener en esclavitud las almas. ¿Por qué? Porque no proclaman la verdad del Evangelio. Para ellos la condenación está determinada y no se tarda, así lo dice la Escritura. Aquí el apóstol Pablo hace una especie de paréntesis y dice en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si nosotros nos fijamos en el capítulo 5, nosotros dividimos la primera sección en dos predicaciones. Y justamente es en el mismo texto, en el mismo argumento que el apóstol Pablo ha hablado de la circuncisión anteriormente. Entonces en el versículo 6, el apóstol Pablo hace referencia a la circuncisión, diciendo que la circuncisión no tiene ningún valor. Eso lo conversamos la semana pasada. Si es circuncidado, da lo mismo. Si no es circuncidado, da lo mismo. Ahora, quizás en el contexto
de parte de los judaizantes había algún tipo de acusación, ¿no?, hacia el apóstol Pablo respecto de su acción para con Timoteo. No sé si recuerdan que el apóstol Pablo manda a Timoteo a que se circuncide. Quizás este era un argumento que el apóstol Pablo oyó para ahora traerlo nuevamente a colación y defenderse de eso. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ahora les digo lo siguiente, si ustedes creen que yo sí enseño la circuncisión, si fuera ese el caso en que yo digo que sí hay que circuncidarse, entonces sería absurdo que los judíos me persiguieran. Pero ¿qué pasaba? Los judíos perseguían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguido por los judíos y así fue azotado, etc. Nosotros lo sabemos por lo que ha relatado él mismo. Lo que da a entender claramente que él no enseñaba en la circuncisión. El apóstol Pablo no enseñaba la circuncisión. Ahora, ¿por qué lo hizo con Timoteo? Bueno, lo hizo para abrir puertas para el evangelio, no porque tuviera algo que ver con su salvación. El apóstol Pablo no estaba enseñando a Timoteo: circuncídate para que tú seas salvo. No. Circuncídate para que se te abran las puertas para que tú puedas predicar el evangelio de la salvación. Solamente por eso. Ahora, el apóstol Pablo concluye entonces: si es que él predicara que hay que circuncidarse, no sería entonces objeto de persecución de los judíos, y a la misma vez la cruz y el mensaje de la cruz no sería escandaloso. Y ojo con esto, porque esto es maravilloso. Si es que el apóstol Pablo si el apóstol Pablo enseñara la circuncisión, el mensaje del evangelio sería intrascendente. No sería escandaloso. Como dice ahí, o la traducción que dice: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Lo que quiere decir entonces, si es que yo predico la cruz, no le incomodaría a nadie, ¿no? Si es que el apóstol Pablo dijera: hay que circuncidarse, y él predica la cruz, daría lo mismo. Pero no es lo que está sucediendo. Es más, él dice que la cruz invalida la circuncisión y por eso es perseguido. Ahora, yo digo que tomemos atención con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en general, por más que existan iglesias evangélicas, o que se digan así evangélicas, el mensaje de la cruz es intrascendente para ellos. El mensaje de la cruz es totalmente intrascendente. Y al ser mensaje intrascendente de la cruz, el evangelio es intrascendente. Haga este ejercicio. Vaya, pregúntele a sus amigos, conocidos evangélicos: ¿cuánto hablan del evangelio en la iglesia? ¿Qué tan recurrente es la predicación del evangelio en la iglesia? Se va a llevar con una sorpresa tremenda cuando se dé cuenta que ni siquiera sepan lo que es el evangelio. Que la cruz y el mensaje de la cruz sea un accesorio más a los mensajes de Dios está contigo, Dios te va a ayudar, tú eres el mejor, ¿cierto? Tú eres cabeza, no cola, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que se dicen. Pero para los verdaderos creyentes, el mensaje de la cruz es escandaloso. Produce, y básicamente lo que producen los demás es rabia, ira, alejamiento, marginación, todo, porque la gente odia el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz en sí, hermanos, es escandaloso, pero es central en la vida de los creyentes. Y derechamente, en los verdaderos cristianos, el mensaje de la cruz es central. El evangelio, hermanos, debe ser central en las iglesias evangélicas. Pero nos damos cuenta de que es intrascendente para la gente. Y eso da una evidencia clara de que ellos, obviamente, no están en la verdad. El apóstol Pablo, en su mensaje era el evangelio y por tanto era odiado. Sí era perseguido. Y nosotros tenemos que seguir los pasos del apóstol Pablo. Y si el mensaje del evangelio nos produce persecución, alejamiento, porque usted es un fanático religioso, ¿cierto? Porque lo único que habla del evangelio, de la cruz, gloria a Dios, hermano, maravilloso. Pero dése cuenta y hable con ellos. ¿Cuánto se habla del evangelio en esas iglesias? ¿Cuánto se habla de la cruz?
Vea cuántos estados comparten de la cruz. Yo tengo algunos conocidos. Todos los mensajes que comparten los estados son textos sacados de contextos. Como lo que hablamos el día viernes, ¿no? El Señor concederá los deseos de tu corazón, los anhelos de tu corazón. Esfuérzate y sé valiente. Uy, que suena lindo. Y una serie de textos sacados de contextos que lo único que hacen es apuntar al ego, al corazón. Mensajes en sí antropocéntricos. Pero para los creyentes el mensaje de la cruz es central, fundamental. Ahora el apóstol Pablo termina diciendo unas cosas que quizás a alguien no le va a gustar. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Cómo? ¿El apóstol Pablo diciendo eso? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí quiero hacer una aclaración. La palabra traducida como ojalá es la palabra griega ofelón, que quiere decir yo desearía. La palabra ojalá, cuando usted ve la etimología de la palabra ojalá apunta al árabe y tiene que ver con Dios desearía. Obviamente los dos manifiestan la voluntad de uno, ¿no? Pero aquí quiero hacer claro que lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo, yo quiero, en mi anhelo personal, que los que son estorbos, los que los perturban, los judaizantes, se mutilasen a sí mismos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De manera personal está diciendo que tiene el deseo de que ellos que están enseñando la circuncisión no se limiten a circuncidar, ¿cierto?, el prepucio, ¿cierto?, sino que se hagan eunucos. Los paganos lo hacían, motivos religiosos también. Cercenaban sus órganos. Y el apóstol Pablo quizás no ve la diferencia, ¿no? Bueno, si ya van a seguir una religión judía, mejor háganlo de verdad. En vez de estar solamente circuncidándose, ¿por qué mejor no se hacen eunucos? ¿El apóstol Pablo diciendo eso? Hermanos, en primer lugar, quiero hacer una invitación a seamos cuidadosos antes de cuestionar o de juzgar al apóstol Pablo por sus palabras. Porque, y sin el afán de defenderlo, esta es mi posición nomás, mi entendimiento de lo que yo creo que sucede aquí, es que el apóstol Pablo está manifestando claramente su celo santo, su celo justo. Porque el problema que estamos viendo, hermanos, no es un problema trivial. Cuando hablamos de la verdad, no se trata solamente de quién tiene la razón. Estamos hablando de las consecuencias de esa razón. Y particularmente en el contexto, la discusión que está ahí justamente en boga es la salvación, las verdades de la salvación. Y por tanto, una mentira respecto a la salvación lo que produce es condenación. Y estamos hablando del futuro eterno de las almas. No es algo trivial. Uno podría indignarse con un asesino. ¿Cuánto más debería indignarse con aquellos que condenan el alma a la eternidad en la esclavitud? El apóstol Pablo lo tiene claro. Y por tanto es lógico su indignación para con los que están mintiendo, engañando. Y por lo demás, déjeme decirle algo. Esto no es algo solamente del apóstol Pablo. Esto también lo dijo Cristo. Parece que no se acordaba quizás, pero Jesucristo dijo algo así. Mateo 18, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Jesucristo diciendo eso? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque el trasfondo es el mismo. Es el celo santo por las cosas eternas y santas, por las que realmente valen. Ahora, quiero quedarme con unas palabras de Hendricks en el respecto de este comentario a estas palabras del apóstol Pablo. Fíjense y escuchen con atención. En lugar de decir, Pablo, qué vergüenza que tú desees tal cosa, ¿no deberíamos más bien decir qué vergüenza para nosotros que ahora en nuestros días, cuando la pureza del evangelio está siendo sacrificada en el altar del ecumenismo, y cuando tanta gente está siendo arrastrada por el así llamado evangelio que no conoce
diferencia entre salvos y los perdidos, sino solo la hermandad de todos los hombres, como si el sentido redentor todos los hombres fueran hermanos. Nuestras mejillas han perdido la capacidad de enardecerse con justa indignación. ¿Qué está diciendo Hendrickson? Hay un problema con nosotros, no con el apóstol Pablo. Y el problema es que nosotros vemos multitudes perdiéndose y no nos produce nada. No le produce una justa indignación que un montón de gente, que usted vaya a la Ictúe, a ese lugar que está ahí cerca, y vea miles de personas camino al infierno, porque derechamente es lo que sucede. Y no hay indignación por eso. La verdad que sí indigna. Sí indigna. Pero sabemos que ellos pagarán las consecuencias de sus actos. Todos estos apóstoles, profetas y todos estos famosos que lo único que hacen es pervertir el evangelio, van a pagar las consecuencias de pervertir, hermanos, la verdad del evangelio para llevar a gente al infierno. Pastor Rocha enseñando un evangelio que no es. Predicadores del universalismo. Hermanos, no caigamos en el buenismo. Como dice la Escritura, ellos, hermanos, son asesinos de almas. Y lo que hacen es confundir a personas para condenarlas por la eternidad. No se enrojezca por no indignarse, por indignarse. Avergüéncese de no indignarse, porque eso indigna. Amén. Bueno, el apóstol Pablo entonces manifiesta ese deseo para con los que pervierten, particularmente los judaizantes, porque lo que estaban haciendo es básicamente condenar a los gálatas. Imagínense el corazón del apóstol Pablo ahora. Él fue a ese lugar, predicó el evangelio con alegría en el corazón, vio como ellos creyeron al mensaje, empezaron a caminar correctamente y de repente ve un grupo de personas que lo único que hacen es confundirlos y apartarlos de la verdad. ¿Acaso no se indignaría? La respuesta es sí. Esperemos que obviamente el Señor examine nuestro corazón para que nuestro celo sea justo y santo, ¿no? No que sea un objeto o podríamos decir, un argumento para echar a volar los malos sentimientos de nuestro corazón y nuestras rabias y muchas cosas. No, pidamos al Señor que nos ayude para que este anhelo, ¿no? Esta indignación sea santa, por razones santas. Hay que pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones. Amén. Vamos a orar al Señor entonces.